Señores, con ustedes el señor Guillermo Kogan. ¿Cómo andás, Willy? ¿Qué tal, Pancho, querido? Muchas gracias. No, un gusto, la verdad que muy honrado de estar aquí en... Igualmente para nosotros. Sobre todo que no está Carlos, además. Por supuesto. Podemos hacer, digamos... El gato no está, se divierte. Nos divertimos, efectivamente. Sí. Quiero saber si Argentina es una trampa. Hay que bajar el gasto público, hay que hacer un ajuste aparentemente grande, ¿no? Y nadie se anima a hacerlo. Y no sé si alguien lo va a hacer alguna vez. Bueno, me parece que lo que se está discutiendo en alguna medida en estas horas, y que es algo que mucho no se quiere decir en voz alta, es si finalmente el gobierno de Macri no cayó en la trampa de, bueno, justamente, claro, digamos, de no haber generado un ajuste más fuerte al inicio de su gobierno, y eso en alguna medida hoy también le está trayendo consecuencias. En alguna medida lo que me parece que se está discutiendo hoy, independientemente de las responsabilidades, eso no tiene importancia, digamos, ya a esta altura del partido, es si la elección del gradualismo con las metas de inflación como un modelo para enfrentar el desastre económico que obviamente recibió Macri de Cristina, si eso fue una decisión eficiente. Muchas veces, digamos, por no tener una crisis al principio, Macri no quiso tener una crisis política al principio de su gobierno. No se quiso pelear con los radicales, con la doctora Carrió, no quiso de alguna manera autorizar una fuerte devaluación. Vos fíjate que se sale del cepo sin devaluar. De hecho, se sale del cepo al mismo valor que el dólar estaba con Cristina. Y vos me decís, bueno, pero se dejó flotar, más o menos. Con la tasa no tanto. No solo la tasa, al principio te acordás que no se permitió la intervención de los importadores, es decir, se fue saliendo en forma gradual, hubo una decisión política. Ahora, digamos, no enfrentar esa crisis política al principio del gobierno, que además hubiera supuesto denunciarla a Cristina, denunciar a todo el gabinete de Cristina, presentar la herencia dramática que efectivamente había recibido el gobierno, posiblemente armar un bono para esa terrible herencia monetaria que recibió Macri, que fueron las malditas LEVAC. Porque esta historia de las LEVAC, que mañana vencen 530.000 millones de pesos, Cristina le dejó 250 o casi 300. Y bueno, y no hubo una decisión en ese sentido. ¿Por qué? Porque muchos economistas le contaron al presidente que no era necesario hacer ese ajuste tan salvaje, que ese era un cuento de la derecha. Ahí estás hablando de Prat-Gay. No solamente Prat-Gay, muchos economistas en ese sentido y muchos asesores políticos, digamos. Y además el propio presidente. Macri no es un hombre que quiso una confrontación en ese momento. Ahora, si yo fuera... Entonces, cuando vos, como a veces pasa en muchos órdenes de la vida, cuando vos no querés enfrentar una crisis en un momento dado y postergás la solución, puede pasar que 2 años después esa crisis sea más complicada. En esa trampa creo que es en la que está en la Argentina, no solamente Macri. Porque, digamos, yo creo que el problema de las inversiones no es solamente que puede ganar Cristina. Por supuesto que si gana Cristina, eso complica más las cosas. Pero el problema de las inversiones y el problema de la economía, y bueno, es que la forma que eligió Macri para salir del balurdo no le dio resultado. Le generó un atraso cambiario muy complicado, altísimas tasas de interés, inflación, bueno, le generó esos problemas. Ahora, si yo soy Quintana, Lopetegui, Marcos Peña, digo, Willy, tu plan económico dura 2 semanas, sos el López Murphy... No, bueno, yo no soy ni siquiera economista, yo en ese sentido... Bueno, por eso digo, acá no es una discusión de quién tiene la culpa. Vos me preguntaste si estamos en una trampa, y yo creo que estamos en una trampa, porque, digamos, Macri va a tener problemas si pierde las elecciones, no hay ninguna duda, pero también los va a tener si las gana. Porque, digamos, ¿de qué se está hablando hoy? Hoy se está hablando de reforma impositiva, reforma laboral, todos caminos muy importantes que obviamente son los que tiene que llevar adelante la Argentina. Pero casi habría que hacer una revolución para que otra vez sean rentables las inversiones, para que se aliente el ingreso de capitales para la producción.
Y todo eso, digamos, requiere, bueno, de una voluntad política y de una capacidad política que, bueno, Macri no la usó en los primeros 2 años de gobierno, promete que la va a usar en los próximos 2. Dios quiera que así sea, digamos, ¿no? Ahora, Dios quiera que así sea. El otro día lo comentaba con Marcos Buscalia. 1,5 millones de empleados públicos se sumaron del 2003 para acá. Sí, 8 millones de jubilados. ¿Pero que los vas a echar? ¿Cómo resolvés eso? Naturalmente, bueno, por supuesto. Bueno, no, digamos, yo ya te digo, el peronismo, ¿cómo lo resolvía en el pasado? ¿Cómo lo resolvió Menem? ¿Cómo lo resolvió Duhalde y Kirchner? El peronismo lo resuelve haciendo una brutal devaluación, echándole la culpa al anterior con retenciones. Bueno, por ahí no hacía falta una brutal devaluación, pero que hacía falta una devaluación, por ahí hacía, ¿no? Pero Menem ahora, todo eso hoy no tiene ninguna importancia, no, está bien, digamos, pero Menem heredó la hiper, Duhalde heredó 36 muertos, un país incendiado. Acá no hubo crisis visible. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que de ninguna manera. Yo creo que, digamos, Macri heredó un desastre en términos macroeconómicos, un desajuste fiscal tremendo, el Banco Central quebrado, default, cepo cambiario, ¿sí? Obviamente que heredó un desastre muy importante. ¿Hizo mal en no decirlo? Por supuesto, no hacía falta tampoco una explosión. Acá no hacía falta llevar el dólar de 1 a 4 como pasó con Duhalde. Acá, digamos, ahora, no sé si tenía que abrir el cepo a 13 pesos con la tasa de interés al 45. Y metas de inflación, con una inflación que ya estaba prácticamente en el 30%. Pero los que tienen que venir a este programa a explicar son los que le recomendaron a Macri esa solución. Y los presidentes siempre eligen el médico que les dice, y un cigarrillo te podés fumar. Así como Cristina lo tenía Kicillof, que le decía, no le des bola, digamos, a la derecha, vos podés seguir emitiendo. Bueno, Macri tuvo a Alfonso y varios otros muchachos, también Federico Sturzenegger en su momento, que no le des bola a los que dicen que hay que hacer un ajuste. No, solamente con la presencia nuestra en el gobierno, con la impronta de Macri, con resolver la cuestión del default, que eso era naturalmente importante resolverlo, y ahí Macri fue impecable, como también lo es en la política exterior. Bueno, digamos, vuelvo a repetirte, los presidentes eligen el médico que les dice un poquito podés seguir fumando. Eso siempre pasa así. Un error no hacerlo explícito, entonces, para vos. Bueno, no, digamos, no lo sé. Yo lo que te digo que no lo sé si fue un error, porque el gobierno gana las elecciones y ¿sabes qué? Y te va a decir, mirá, las cosas están funcionando y eventualmente logra que la economía lentamente crezca. Y esta proyección de que, bueno, el gasto público se mantiene en términos reales, entonces con el crecimiento gradualmente va saliendo del déficit. ¿Se va licuando? Bueno, digamos, si efectivamente eso ocurre, entonces la decisión fue la correcta. Todavía no está terminado el partido, pero me parece que si vos hoy tenés que salir de apuro a hacer kirchnerismo, digamos, con la plata del ANSES, y tenés que salir a ofrecer créditos a los que reciben la asignación universal por hijo porque tenés miedo de perder en el conurbano, que eso es lo que está pasando, entonces algo falló en materia económica. Es evidente que algo falló en materia económica, que por supuesto tiene que ver con el desastre que heredó Macri, pero también con la decisión de cómo se encaró ese desastre. O sea, ¿vos crees que Macri, en el mejor de los casos, va a ser un ordenador, no un transformador? No lo sabemos. Ojalá que dé resultado el gradualismo. Pero me parece que lo que hoy está en discusión, no lo sabemos todavía, pero está en discusión si ese gradualismo económico, que no fue solo gradualismo económico, también fue gradualismo político, fue gradualismo judicial, es decir, está en discusión si eso da resultado o no da resultado. Está Cristina en algunas encuestas ganando la elección. Bueno, eso algo nos dice de lo que ha pasado, digamos, con el gobierno de Macri los primeros 2 años, ¿no? Willy, Vargas Llosa escribió, ¿cuándo se jodió Perú? Yo te pregunto, ¿cuándo se jodió la Argentina? La verdad que ahí yo no soy un gran historiador, digamos. Pero yo creo que siempre le he preguntado a nuestro querido Carlos Pañi, que es un gran lector y estudioso de la historia,
¿Qué pasó que la Argentina, digamos, históricamente estaba con Inglaterra, con Estados Unidos, y de pronto, en algún momento dado, los factores de poder, las Fuerzas Armadas, algún día se lo pregunté a Rosendo Fraga, ¿por qué terminamos del lado de los nazis nosotros? Más, digamos, ¿qué pasó ahí? Porque teóricamente la Argentina venía en vínculo con Inglaterra, Sarmiento había traído a los maestros de Estados Unidos, teníamos la Revolución Francesa, la Revolución Americana, eso era, digamos, ¿qué pasó que nosotros en un momento dado, los militares, las grandes familias patricias, medio que esa parte de la historia, yo creo que ahí se jodió la Argentina, claramente, ¿no? Muchísimas gracias, Willy. Muy bien.